En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Disipa la oscuridad que me envuelve, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente penetrante y una memoria retentiva, y abundante gracias para expresar. Guía el comienzo de esta meditación. Llévala a buen término y con éxito. Esto te lo pido con Jesús, el que está contigo, y con el Padre. Amén. Del libro del Eclesiástico, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asuste en el momento de la prueba. Pégate a Él, no lo abandones, y al final serás enaltecido. Acepta cuanto te suceda. Aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego, y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Confía en Dios, que Él te ayudará. Espera en Él, y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperan en su misericordia, y no se apartan para no caer. Los que temen al Señor confían en Él, que no retendrá su salario hasta mañana. Los que temen al Señor esperan bienes, gozo perpetuo y salvación. Los que temen al Señor, ámenlo, y Él iluminará sus corazones. Fíjense en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? Porque el Señor es clemente y misericordioso, perdona el pecado y salva del peligro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia dura para siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, es Él su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Santo Evangelio está tomado según San Marcos en el capítulo 9, versículos del 29 al 36. Lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Le decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Nos encontramos ante una primera lectura que es del libro del Eclesiástico. En otra
en algunas Biblias es Sirácides, que es el mismo libro, con el versículo de oro para aquellos que están pasando por algunas pruebas. Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Claro, al temor de Dios es cuando tú empiezas a servirle al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el temor de Dios. No tenerle miedo, sino servirle con todo lo que hay en tu ser. Pero el Señor, a través de este libro, nos manda a decir a nosotros que mantengamos firme nuestro corazón, que seamos valientes, que no nos asustemos en el momento de la prueba, que nos peguemos a Él, que no lo abandonemos y seremos enaltecidos al final, nos dice el Señor. Es una palabra muy linda, queridos hermanos. También nos manda a aceptar todo lo que nos suceda, aguantar enfermedad, pobreza, porque el oro se acrisola en el fuego y el hombre que Dios ama en el horno de la pobreza. Nos manda que confiemos en Dios, porque Él nos ayudará a esperar en Él, porque Él nos allanará el camino, porque lo que tememos al Señor, tenemos que esperar en su misericordia, porque su misericordia es eterna. Y asimismo, queridos hermanos, no nos apartaremos en ningún momento y no nos caeremos, porque los que tememos al Señor confiamos siempre en Él y mantendrá siempre nuestro salario, queridos hermanos y hermanas. O sea que siempre vamos a estar con lo que necesitemos. Por eso nos manda a través de este libro a amarlo con todo nuestro corazón, porque entonces Él va a iluminar nuestros corazones. Las generaciones pasadas, queridos hermanos, todas las generaciones que confiaron en Dios, nadie quedó defraudado, nadie quedó abandonado, nadie quedó sin ser escuchado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es clemente y misericordioso y perdona el pecado y salva del peligro. Querido hermano y hermana, es una primera lectura que es para que tú y yo, si tú estás pasando por alguna situación, te levantes, porque el Señor te está llamando a encomendar tu camino a Él, porque Él en ti va a actuar si está pasando por diversas pruebas. ¿Sabe para qué, querido hermano y hermana? Para ser de esos a los que el Señor llamó a ser como niños, a ser como esos que tienen el corazón sencillo, como los niños, para que a través de ello también nosotros escuchemos a esos niños, porque el que lo escuche a Él, al Señor estará escuchando. Sin embargo, el Señor Jesús les hablaba de todo lo que iba a pasar. Por segunda vez le proclamó que Él iba a sufrir, que Él iba a pasar, iba a ser muerto, pero que el tercer día iba a resucitar, pero ellos no entendían. Sin embargo, aunque no entendían, lo único que se pusieron a pensar, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Queridos hermanos, tenemos que tener cuenta cuando Jesús nos habla en qué está nuestra mente, porque a veces está embotada. Los discípulos pensaban quién era el más importante y el Señor estaba hablando de todo lo que iba a pasar, de todo lo que iba a sufrir para la salvación de ellos. Sin embargo, ellos estaban pensando en otra cosa. Pues que el Señor hoy ilumine nuestra mente para pensar en el que nos dio la vida, en el que murió por nosotros y al tercer día resucitó, como también nos quiere resucitar a ti y a mí, que quizás estamos muertos, que quizás estamos pasando por esa prueba difícil, pero que el Señor, si nos mantenemos apegados a Él, junto a Él, el Señor moverá esa piedra, o si no la mueve, nos dará la fuerza para mantenernos firmes en ese llamado que el Señor nos ha hecho. Pues, ¿qué te digo, querido hermano? Comparte esta palabra con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Yo soy tu hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Te amo con todo mi corazón en el amor de Jesús.